Hoy vamos a compartir algunos textos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Sí? Vamos a empezar en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y ahí dice la palabra del Señor. A ver si tenemos la proyección en la pantalla. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gracias, Susana. Se los leo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. En la Biblia, más puntualmente en el Nuevo Testamento, tenemos dos cartas que están dirigidas a los cristianos que vivían en Tesalónica. Dos cartas que escribió el apóstol Pablo. De paso, vamos sabiendo algunos datos de cómo está compuesta la Biblia, el Nuevo Testamento, y quiénes fueron algunos de los que escribieron, como dice también la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Lo que hemos leído ahora es parte de la primera carta. Resulta que en esta ciudad Tesalónica se formó una congregación cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, predicó el evangelio en esa ciudad. Y algunas curiosidades o algunos datos interesantes sobre la predicación de Pablo en Tesalónica las encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y te voy a pedir que busques ahí para que podamos tener un poquito más de datos sobre el contexto de esta congregación en Tesalónica. Y el título, para los que tienen la Biblia abierto en Hechos 17, aparece como el alboroto en Tesalónica. Así que no fue una campaña como la que veíamos hace un rato, en la que participaron los adolescentes de nuestra congregación en Córdoba, donde estaba el Orfeo a su disposición, había luces, había sonido. Fue una confrontación espiritual la llegada del Evangelio, como a muchas otras localidades. Y entre paréntesis digo esto: yo vengo de una ciudad que se llama Villa del Rosario, que no está lejos de acá, a 70 kilómetros de Córdoba. Y contaba el pastor Anone, que ya falleció, que fue la persona que me llevó a mí a tomar la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador. Y él contaba que su papá ferroviario llegó por trabajo a esa ciudad, estamos hablando de muchos años antes, y cuando empezaron a hacer reuniones en una casa, no faltó pronto la oposición. Pero se animaron a un poco más y alquilaron en aquel entonces una carpa donde empezaron a hacer reuniones. Y la ciudad de Villa de Rosario es una ciudad que tiene una escuela de monjas, el Inmaculado Corazón de María Adoratrices, así se llama esa escuela, y tiene una escuela regenteada por los curas, que es la escuela San José. En aquel entonces había en Villa de Rosario un seminario donde se preparaban los aspirantes para ser curas. Y hubo un levantamiento por parte de algunas autoridades entre la Iglesia Católica que, escuche bien, apedrearon y quemaron la carpa. Porque en esa carpa se predicaba el Evangelio. Para que se den cuenta que muchas veces el Evangelio llega para bendecir, como acabamos de leer,
para traer paz y gozo del Espíritu Santo, pero muchas veces va a generar confrontaciones. Como te puede suceder a vos que de pronto algún familiar, algún vecino, algún pariente o alguien te ponga en tela de juicio lo que crees y alguien te diga, pero ¿de qué? ¿Quién te crees que sos ahora? ¿Que me venís a hablar de que cambie mi vida, de que me acerque a Cristo? ¿Quién te pensás que sos? Yo te conozco de dónde saliste vos, yo conozco lo que vos has hecho. Por ejemplo, podría ser una situación. A los que están estudiando en el secundario sobre todo, el secundario es una etapa donde se definen muchas de nuestras creencias, de nuestros principios, y muchas veces en el secundario uno tiene que tomar la determinación de o sigo siendo parte del grupo, ¿a qué costo? Bueno, a ser parte de ellos, a hacer lo que hacen, a ir donde van, a hablar como hablan, a tomar lo que toman. O muchas veces hay jóvenes fieles como los que hemos leído en la palabra muchas veces, o jóvenes que no están en la palabra pero que también son de verdad, que han dicho no, yo decido ser fiel al Señor. Y han tenido que sufrir, o muchos de ustedes a lo mejor van a tener que aguantar alguna crítica, alguna burla, o dejar de o ser dejados de lado por la determinación de fe de honrar al Señor. Ya vamos a ver a qué se trata lo que hemos leído en este primer versículo de Tesalonicenses. La llegada del Evangelio a la ciudad de Tesalónica vino con mucho tumulto. Hechos 17, en el versículo, leo desde el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Primer dato, ¿cuántas veces fue Pablo a predicar a Tesalónica? 3 sábados. 3 sábados, ni siquiera llegó al mes. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Un tiempo corto, pero ese tiempo corto de la predicación de Pablo en Tesalónica trajo resultados. Hubo gente, como vamos a leer ahora, que creyó en el mensaje del Evangelio. Y dice el versículo 4, y algunos de ellos, o sea, algunos de los que iban a la sinagoga, algunos judíos, porque en las sinagogas entraban principalmente los judíos y otros quedaban afuera o en otros ámbitos. Si no eran judíos no podían entrar. Pero acá dice que algunos de ellos, de los judíos, creyeron en lo que Pablo predicaba y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, o sea, los que no eran judíos, y de los griegos piadosos, gran número. Algunos judíos, varios gentiles o griegos, o los que no eran judíos, y también dice que se juntaron mujeres nobles, o sea, mujeres de renombre, mujeres importantes de la ciudad de Tesalónica, no pocas. Hubo gente que manifestó su fe y creyó en el Señor Jesús. Pero también dice el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo. ¿Quién era Jasón? Dice el verso 7. Dice el verso 6. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. ¿No? Y dice que, termina diciendo, pero obtenida fianza, ¿cuándo se paga una fianza? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿A quién sacaron de la cárcel? A Jasón y a los demás. Para que vayamos entendiendo. 3 semanas Pablo llega a Tesalónica, empieza a predicar los días de reposo en la sinagoga. Gente judía que creyó, que recibió el mensaje con gozo. Otros que no eran judíos también empezaron a congregarse. Un grupo de mujeres importantes que también habían escuchado con fe la palabra se congregaron. Pero enseguida esto produjo celos en un grupo de judíos que decían, ¿cómo puede ser que estos vienen a predicar algo diferente? Y trajeron el argumento de que estaban en contra de César, de la autoridad romana, y de que estaban alborotando al mundo entero y habían venido a Tesalónica también para producir alboroto. A tal punto alborotaron la ciudad y a las autoridades que a Jasón, un hombre que había hospedado a Pablo y a otros más, los metieron en la cárcel, a él y a otros más. Fíjate lo que costó para esas personas recibir el mensaje. Entonces, cuando uno lee esto, entiende un poco más claramente por qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, lo que leímos al principio. Fíjense. Y vosotros, les dice Pablo a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A ver, hay acá gente que está viniendo no hace mucho tiempo a la iglesia. Gaby, vos hace un año que estás viniendo, ¿no? No 3 semanas ni un mes, un año. Pero suponete que por venir a la iglesia, hoy tuvieras que pasarte unos días en la comisaría, ¿no? ¿Quién va a poner para la fianza de Gabriela? Hermanos, ¿ves? Miren que esto está siendo filmado y va a salir en todo el planeta, ¿eh? A ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos van a poner para la fianza de Gabriela? Quédate tranquila, Gabriela, vas a poder salir. Ana, anda juntando, por favor, que ahí anotaste vos los... Esto habla de una fe firme. Por eso dice que recibieron la palabra con el gozo del Espíritu Santo, que fue tanto mayor que las tribulaciones o los momentos difíciles que esta gente pasó. Pero yo quiero seguir avanzando porque en realidad esto que quiero compartir en esta noche tiene que ver con lo que venimos hablando desde antes, con la segunda venida. Y para darle una orientación, yo le he puesto por título a esto, mientras viene la segunda venida, ¿qué? Porque hablamos de las señales y hablamos de la necesidad de estar alertas a las señales y de prestar atención a la palabra del Señor, ¿sí? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿sí? Pero en este caso, mientras llega la segunda venida, ¿qué? Bueno, ya vamos a ver a dónde está el punto de conexión. Porque cuando volvemos a Tesalonicenses, en el capítulo 1, donde empezamos a leer, y ahí a partir del verso 6 que leímos, dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6, leo a partir del 7. De tal manera han recibido el gozo del Espíritu Santo, que han sufrido tribulaciones, que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, me gusta esta expresión, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, les dice Pablo.
ustedes, tesalonicenses, han compartido lo que han hecho y cómo recibieron al Señor, han divulgado la palabra, de tal manera que ya nosotros a donde vamos, la gente ya se ha enterado de lo que pasó con ustedes y se ha enterado de nosotros y de cómo fue nuestra llegada a Tesalónica. Y sigue diciendo, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La gente había escuchado y los tesalonicenses habían divulgado, habían hablado y habían dicho, nosotros recibimos la palabra y cuando recibimos la palabra nos costó. Pusieron en la cárcel a Jasón y a otros hermanos y fue un tiempo de persecución, un tiempo de que andábamos en la mira y en el comentario de todos, pero aún así teníamos gozo por haber recibido la palabra y queremos compartirlo con otros más. Y eso iban haciendo, divulgando la palabra. Y daban testimonio. Nosotros antes adorábamos a los ídolos, pero ahora, a partir de recibir el mensaje del Evangelio, ya hemos dejado la idolatría. Ahora servimos al Dios vivo. Estaban dando testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Estás dando testimonio vos? ¿Estás compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida? Y mira, puede que te toque pasar alguna cosa que no sea grata o fácil. Dudo que nos pongan en la cárcel, o por lo menos no en este tiempo. Por cierto, ¿sabías que al pastor de Río Tercero, Marcelo Nievas, lo estuvieron persiguiendo? Esto no hace años, ha sido hace meses. Le dispararon en 2 o 3 oportunidades, Dios lo salvó, iba con su esposa y su bebé. Y en otra oportunidad le pegaron una trompada, le dejaron la cara desfigurada y hubo persecución para con la iglesia porque la iglesia había estado predicando y ayudándoles a mujeres que antes se dedicaban a la prostitución y que trabajaban para hombres que las hacían trabajar. Y cuando el mensaje del Evangelio llegó a esas mujeres y salieron de ese ámbito y empezaron a criar a sus hijos y a sus familias de una manera como Dios enseña, a algunas personas no les convino y empezaron a perseguir a la iglesia. ¿Sabías eso? Si no te cuento para que estés orando. Esto ha sido hace poco. Y ha habido toda una movida judicial, ha habido intervención, hasta en Estados Unidos ha tenido repercusión el caso. En algunos lugares la predicación del Evangelio produce una confrontación muy fuerte porque estamos tocando o sacando gente de las tinieblas y al príncipe de las tinieblas, dígase al diablo, no le gusta que vos dejes de estar en sus filas. Al príncipe de las tinieblas no le gusta que la gente deje de adorarlo a él. Como hizo con Jesús, que le dijo, te voy a dar todo lo que quieras si te postrás y me adorás. Así el diablo sigue endulzándonos con caramelitos para que le adoremos a él y no adoremos al Dios verdadero. Los tesalonicenses llegaron al punto de entender y proclamar, antes adorábamos a los ídolos, ahora adoramos al Dios vivo. Gloria a Dios. Y en el capítulo 1, versículo 10 de este primer capítulo de Tesalonicenses, dice así, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí es donde entramos a hacer la conexión. ¿A qué se refiere este versículo? ¿A quiénes esperaban del cielo? ¿Y a qué se refiere con la ira venidera? A la venida del Señor Jesucristo, a quien va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y va a establecer su reino eternamente y para siempre. Los tesalonicenses, aunque poco tiempo habían tenido para escuchar, porque 3 semanas estuvo Pablo y se tuvo que ir para resguardar su seguridad, porque si no lo iban a matar, ya tenían noción de que Jesús volvía. Por eso esperaban de los cielos al Hijo de Dios, a Jesús,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Y uno sigue leyendo la carta, que no lo vamos a hacer todo ahora por razones de tiempo, pero yo te aliento a que leas la primera y la segunda carta a los tesalonicenses en tu casa y que veas cuántas referencias hay a la segunda venida. Pablo sigue escribiendo y les dice que había tenido el profundo deseo de ir a verlos, pero no había podido. Entonces les mandó a Timoteo, y cuando Timoteo vuelve y le cuenta que los tesalonicenses, a pesar del poquito tiempo que habían tenido para escuchar la palabra, estaban firmes y estaban creciendo en la fe, Pablo se alienta. Y entonces en el capítulo 3 quiero leer solamente un versículo que hace alusión a la oración de Pablo por los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 3 dice así en el verso 13. Pablo viene expresándoles cuál es su motivo de oración y dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra alusión ¿a qué? Uy, qué entusiasmo que me le están poniendo. Otra alusión ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. La convicción de la segunda venida que los tesalonicenses tenían era firme. Ellos habían escuchado y le esperaban de un momento a otro, porque así habían vivido el testimonio de Pablo, que les decía: Cristo viene pronto y nos tenemos que preparar, porque Pablo estaba proclamando lo que había recibido, el evangelio que había recibido. Y a tal punto tenían esta convicción tan clara y tan fresca, dentro también de algunos elementos que desconocían, por los que los tesalonicenses, por ejemplo, creían que ya venía mientras ellos estaban en vida y tenían preocupación por los que ya se habían muerto. Está bien, Cristo viene pronto y nos va a venir a buscar, pero ¿qué pasa con los que ya han muerto? Entonces Pablo, que se había enterado de esta preocupación por lo que Timoteo le contó, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses les tiene que enseñar y decirles así, capítulo 4, versículo 13. ¿Me siguen? ¿Están acá? Muy bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron habiendo creído en el Señor Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y ahí Pablo estaba creyendo que él también iba a recibir en vida la venida de Cristo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les está diciendo, no tengan preocupación por los que ya murieron. Nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Va a llegar el día, cuando venga el Señor, los muertos en Cristo van a resucitar. Los que habiendo vivido y entregado su vida a Cristo, por más que mueran, como le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, ¿crees tú en la vida eterna? ¿Crees tú en el Señor, en el Salvador? Sí. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo Jesús. Y esa esperanza es la que tiene que ahuyentar de nuestras vidas también, uno, el miedo a la muerte. A ver, claro está, nadie quiere morirse, ¿sí? Yo soy el primero que quiero vivir. Quiero ir al cielo, pero no tengo ningún apuro en ir, ¿sí? Pero no tengo miedo, porque la promesa del Señor es fiel. Y esa promesa nos tiene que alentar de que aunque haya gente que ha muerto en Cristo, van a resucitar primero.
Y esto les estaba diciendo Pablo a los tesalonicenses, que tenían una inquietud muy fuerte por la segunda venida. Estaban expectantes, a tal punto que creían que durante su vida, pronto ahí, llegaba el Señor Jesús a buscarlos. Pero avanzamos un paso más para decir que algunos tesalonicenses, que tenían arraigada esta esperanza de que Jesús venía pronto, habían empezado como a malinterpretar algunas interpretaciones, valga la redundancia. Habían empezado a confundir algunas de estas cosas que Pablo les había enseñado, probablemente por prestar atención a lo que no tenían que prestar atención. Me refiero a esto. Fíjense en el mismo capítulo 4, leo a partir del verso 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y acá viene el punto. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, es decir, para con los que no son cristianos, y no tengáis necesidad de nada. ¿A qué los está mandando Pablo acá? A trabajar. La confusión era, ¿para qué nos vamos a seguir haciendo problemas por trabajar y acumular y guardar? Si Cristo ya viene. Saquemos fiado por unos días. Total, después de que Cristo venga, se terminó todo este sistema económico de la tierra. A ver, la expectativa de que Cristo viene pronto no la debemos perder nunca. Pero tampoco, el apóstol Pablo enseña, no podemos sacar los pies de la tierra. Estamos acá y mientras estamos acá tenemos que vivir honrando al Señor en todo lo que hacemos. Es tiempo de trabajar, trabajemos como los mejores, dando lo mejor de nuestra vida. Es tiempo de estudiar. Aleluya. ¿Se dan cuenta cuál era el pensamiento vicioso que se había metido en algunos tesalonicenses? Acá Pablo les dedica 2 o 3 frases. Las vuelvo a leer. Les dice, procuren tener tranquilidad. ¿Qué es lo opuesto a la tranquilidad? La preocupación, la ansiedad, la intranquilidad. Al parecer estaban tan intranquilos, tan ansiosos. Cristo ya viene, Cristo ya viene. Entonces, procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios. Trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado, para que no sea que después anden dando mal testimonio. Porque la gente que no cree dice, mira, estos que son cristianos son unos vagos, dicen que como Cristo ya viene no trabajan más y andan pidiéndome el pan, andan pidiéndome la harina, andan pidiéndome aceite. Momentito, ¿cómo es la cosa? ¿No? Y la especulación esta, porque era una especulación, no solamente que se profundizó, sino que se diseminó entre algunos otros que les pareció buena la idea, aunque Pablo les estaba escribiendo esto. ¿Por qué digo esto? Porque en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, donde vuelve a hablar de la segunda venida, les tiene que dedicar un poco más. Fíjense, segunda Tesalonicenses capítulo 3, a partir del verso 6. Y acá ya en otro tono, porque antes dice, si no me equivoco, les había dicho,
procuren tener tranquilidad, ocuparse en sus negocios y trabajar, procuren. Muchachos, no se confundan, miren, es necesario que demos buen testimonio. Acá ya les tiene que decir así, capítulo 3, verso 6 de 2 Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo? ¿En qué consistía el desorden de algunos hermanos? Bueno, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, es decir, no comimos de arriba el pan de nadie, no fuimos a la casa de nadie sin aportar, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y el que debe trabajar y puede trabajar, no trabaja, empieza a meterse donde no debe. No me estoy refiriendo a la gente que se queda sin trabajo por algún tiempo y padece esperando un trabajo para poder seguir sosteniéndose. Me refiero a las personas que tienen la salud, tienen el tiempo, la capacidad y no les interesa trabajar. O los que pudiendo estudiar no están haciéndolo. Entonces Pablo dice, esos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. Es decir, identifícanlo bien. Estoy señalando de la ventana, no estoy señalando a nadie, por las dudas, Entonces, a ese señaladlo y no se junten con él para que se avergüencen, mas no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. Fíjense hasta qué punto este enviciamiento en el pensamiento había afectado una sana expectativa de esperar al Señor, pero se había desviado en algún punto, porque esperando al Señor, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a preocupar? ¿Qué tanto trabajar, qué tanto amontonar, si total el Señor ya viene? Entonces, ¿qué les dice Pablo? No es así. Nosotros mismos les hemos dado ejemplo, trabajando con afán, con fatiga, para no ser carga a ninguno de ustedes. Así que ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que imitarnos a nosotros. Por eso la idea esta de que mientras el Señor, o mientras tanto el Señor viene, ¿qué? Porque a veces podemos caer en esta trampa y bueno, pero ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto compromiso? ¿Para qué me voy a casar si a lo mejor el Señor viene? Más bien me junto y ya está. Vivamos para el Señor, porque si vivimos para el Señor morimos, y si morimos para el Señor morimos. Hagamos las cosas como para Él. Hagamos las cosas bien. Y cuando Cristo venga, que nos encuentre haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Que no nos encuentre cebándonos
metiéndonos en el baño a hacer tiempo, que no nos encuentre con una actitud mediocre en lo que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, que no nos encuentre mediocres con nuestro servicio en la iglesia, con nuestra vida de oración, con nuestro matrimonio, que nos encuentre haciendo las cosas bien. Por eso, hermanos, tenemos la oportunidad, el Señor nos está desafiando a que le busquemos como familia. Nos está desafiando a que clamemos a su presencia. Escucha bien, quiero terminar esta parte volviendo al primer versículo que leímos, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque ahí Pablo pone en contraste que hubo sufrimiento, que hubo tribulación por causa de recibir el Evangelio, pero esa gente lo asumió con gozo del Señor. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, atendiendo a la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, no le tengas miedo a los prepos del mundo. No le tengas miedo a esas acusaciones condicionantes que hace el infierno de que si vos dejás esto, te va a ir mal. Si vos empezás a moverte de otra manera, cuidado porque yo no te voy a dar más esto, no vas a tener más lo otro. Eso fue lo que intentó hacer el diablo con el Señor Jesucristo, cuando le dijo, yo te puedo dar esto si vos me adorás a mí. Y el Señor Jesús contestó lo que también es un testimonio y un ejemplo para nosotros. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tengas miedo de que tus compañeros se te burlen, se te rían, porque esos que hoy se burlan y se ríen, de acá a un tiempo corto van a venir a preguntarte ¿cómo hiciste para salir de la droga? ¿Cómo hiciste para dejar los vicios? ¿Cómo hiciste para tener una familia armada, sana? Porque nadie puede conformar una vida saludable si no es con Cristo. Porque antes de Cristo servíamos a los ídolos, estábamos en engaño, bajo oscuridad del infierno. En Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo encontramos luz, entendimiento, nos podemos ver a nosotros mismos, asumir nuestras responsabilidades. Pero sin Él no. Entonces, hermanos queridos, mientras mantenemos una expectativa sana de la venida del Señor, hagamos las cosas, vivamos para el Señor, honrémosle en todo. ¿Estás de acuerdo con esto? Que así sea, porque a eso estamos llamados y para eso Dios nos habla, para que podamos poner lo mejor de nuestra vida. Quiero que podamos terminar ahora compartiendo el pan y la copa. Y lo que vamos a considerar antes de compartir los símbolos del pan y de la copa, dejo este versículo en el aire. Pablo les dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Acabo de leer 1 Tesalonicenses 1:10. Y ahora me voy a Hechos 26. Pablo está contando al rey Agripa su testimonio y le va a decir que vio una luz muy fuerte por la que se cayó él y los que iban con él a tierra. Y en el verso 15 dice, yo entonces dije,
estando en el piso, Saulo, y escuchando esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La predicación de Pablo, gracias. La predicación de Pablo en Tesalónica generó justamente esto: que aquellos que habían estado bajo la mentira del infierno, aquellos que habían estado sirviendo a ídolos, ahora les había redundado en libertad espiritual y ahora servían al Dios vivo. Esa fue la encomienda de Jesús para con el apóstol Pablo. Vas a ir, les vas a predicar el evangelio para que aquellos que están en oscuridad reciban luz, para que aquellos que están bajo la potestad de las tinieblas sean librados y puedan pasar al reino de Dios, para que aquellos que están muertos en sus pecados puedan recibir perdón de pecados y herencia de vida eterna entre los santificados. El mensaje del evangelio es para eso. Muchos de nosotros ya lo hemos entendido. La pregunta es: ¿vos tenés en claro que el mensaje del evangelio ha llegado a tu vida? Porque no es para que te hagas evangelista, ni para que dejes de una religión y te pases a otra. El mensaje del evangelio, el que Jesús le mandó a predicar a Pablo y el que también nos manda a predicar a nosotros, es para que recibamos perdón de pecados por la sangre que fue derramada en la cruz y para que tengamos herencia, una ciertísima herencia entre los que hemos sido santificados, entre quienes, habiendo pecado, recibimos perdón, salvación y santificación en Cristo Jesús. Entonces, qué precioso momento para participar del pan y de la copa como Jesús lo instituyó. Qué precioso momento para participar del pan y de la copa, entendiendo que el evangelio ha llegado a mi vida para producir esa salvación, para producir ese perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo en la tierra que pueda decir: yo no he pecado. No hay justo ni siquiera uno. Todos, el Papa, los pastores, los curas, los que tienen títulos de honor, los que son declarados personas de bien y personas, ¿cómo es que les dicen? Ahí está. Los que son declarados como personas honorables, todos tenemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Delante de los hombres podemos ser buenos, pero delante de Dios estamos en la misma condición de pecadores. El único que puede limpiarnos y hacernos aceptables ante Dios es Jesucristo con su sangre. ¿Cómo? Cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos: Señor, te necesito. Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida. Y yo creo que en esta noche hay gente que está necesitando tomar esa decisión para poder recibir herencia entre los santificados, para poder recibir perdón de pecados por la fe en Cristo Jesús. Ni yo, ni el cura, ni el Papa, ni nadie te pueden salvar, porque hay uno solo que puso su vida en la cruz por vos y por mí, y es Jesús. Entonces, antes de compartir el pan y la copa, que por cierto Cristo quiere
El Señor Jesús quiere que participemos de esta mesa, nos invita a participar con Él de esta mesa. Pero antes de participar, si hay alguien que quiere tomar la decisión y decir, Señor, te necesito en mi vida, yo quiero que en esta hora pueda hacerlo. Así que si hay alguien en esa necesidad de recibir a Cristo, de recibir perdón de sus pecados, de que Cristo le quite la culpa que el diablo le ha puesto sobre el hombro, que Jesús le quite la carga del pecado, la miseria, de la acusación, de la condenación. Hoy es el momento de decir, Señor, te necesito. Y te voy a pedir que si estás en esa situación puedas levantar tu mano en señal de fe y decir, yo quiero herencia entre los santificados, yo quiero abrazarme por la fe a esa promesa verdadera. Si estás en esa situación, yo te invito a que lo manifiestes con tu mano en alto. Los que estamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Te voy a invitar que ahí donde estás, vos que levantaste la mano, cierres tus ojos y todo el mundo con los ojos cerrados, vamos a orar.